Carmen Santana se despertó en su cumpleaños. 35 años. Le parecía que este día sería especial. No porque esperara algo grandioso, simplemente quería calidez, cercanía con su familia, simple comodidad hogareña. Afuera había una cálida tarde de septiembre y el apartamento en el cuarto piso del edificio de 5 pisos se llenó con el aroma de tartas y té recién hecho. Mamita, hoy eres la más hermosa. Isabel, su hija de 10 años con largas trenzas rubias, giraba alrededor de su madre, arreglándole el nuevo suéter beige. Papá dijo que eres nuestra reina del día. Carmen se rió y abrazó a la niña. Isabel era su alegría, su sentido de vida. Inteligente, observadora, con enormes ojos grises que siempre seguían atentamente lo que sucedía a su alrededor. La niña estudiaba en 4º grado, le encantaba dibujar y adoraba ayudar a mamá en la cocina. Era prudente más allá de sus años, los maestros en la escuela a menudo notaban que Isabel veía detalles donde otros niños no los notaban. Últimamente, la niña se había interesado por las historias de detectives, veía programas sobre criminalistas e incluso soñaba con convertirse en investigadora cuando creciera. Rafael Santana, el marido de 36 años de Carmen, trabajaba como ingeniero en una fábrica local. Un hombre fornido y tranquilo con el pelo corto y amables ojos marrones. Nunca alzaba la voz, resolvía los problemas con calma, y Carmen sabía que podía confiar en él en cualquier situación. Se conocieron hace 15 años en una fiesta universitaria, se casaron un año después, y desde entonces habían vivido juntos en este pequeño apartamento de 2 habitaciones que compraron con hipoteca. La vida era simple pero feliz. Rafael amaba a su esposa sinceramente, la cuidaba conmovedoramente, y Carmen cada día agradecía al destino por tal marido. Beatriz Vargas apareció exactamente a las 7. De 37 años, alta, con cabello bien cuidado del color del trigo maduro, peinado en un elegante moño, entró al apartamento con una amplia sonrisa y una gran caja en las manos. Llevaba un costoso cardigan beige, pantalones ajustados, zapatos de tacón alto. Todo se veía impecable, pero Carmen sabía que detrás de este brillo exterior se escondía una constante falta de dinero y deudas. Carmenita, feliz cumpleaños. Beatriz besó sonoramente a su hermana en la mejilla y extendió la caja. Esto es una tarta. La horneé yo misma, especialmente para ti. Tu favorita, bizcocho con crema y fresas. Gracias, Beatriz. Carmen tomó la caja, mirando con sorpresa a su hermana. ¿La horneaste tú misma? No pensé que tuvieras tiempo. Para ti siempre encontraré tiempo. Beatriz pasó a la habitación, examinando la mesa. Oh, qué bonito está todo servido. Bien hecho. Pero déjame ayudar un poco, soy la hermana mayor, es mi obligación. Carmen sonrió. Beatriz siempre había sido activa, a veces incluso excesivamente. Trabajaba como administradora en un salón de belleza, vivía sola en un apartamento alquilado, a menudo se quejaba de falta de dinero, pero al mismo tiempo se veía cara, manicura, peinado, ropa. Carmen sabía que su hermana se había hecho varias cirugías plásticas, aumento de pecho, luego corrección de figura con liposucción, visitaba regularmente a la cosmetóloga. Esto costaba mucho dinero, y Carmen a veces se preguntaba de dónde sacaba Beatriz el dinero con su salario. Varias veces su hermana pidió prestado, ya fuera para un teléfono nuevo, ya fuera para otro procedimiento cosmético. Carmen daba lo que podía, pero en los últimos 6 meses Beatriz había dejado de devolver el dinero y comenzó a evitar conversaciones sobre este tema. Carmen también recordaba la reciente disputa sobre la casa de campo. Sus padres, que murieron hace 3 años, dejaron una pequeña casa de campo en el testamento a Isabel, su única nieta. Beatriz estaba en contra, exigía vender la propiedad y dividir el dinero, pero Carmen insistió en lo suyo, la casa de campo se quedaría en la familia. Desde entonces, su hermana se volvió más fría, aunque externamente continuaba simulando cercanía. Pero hoy no quería pensar en problemas. Hoy era una fiesta. Isabel ayudaba a poner los platos. Amaba a la tía Beatriz, pero siempre sentía cierta cautela a su lado.
La tía a menudo decía cumplidos, pero en su voz se escuchaba algo falso, como si pronunciara frases aprendidas. A veces Isabel notaba cómo la tía miraba a mamá, con una mirada larga y evaluadora en la que se leía algo oscuro. La niña no entendía qué exactamente, pero la intuición le decía que algo no estaba bien. Y también recordaba cómo una vez escuchó la conversación de sus padres sobre que la tía Beatriz debía a mamá una gran suma y no iba a devolverla. Isabela, trae las servilletas, por favor, pidió Beatriz, poniendo la caja con la tarta en la mesa de la cocina. La niña asintió y corrió al armario de la sala. Cuando regresó, Beatriz ya había abierto la tarta, quitando la tapa transparente. El bizcocho era alto, esponjoso, decorado con fresas frescas y nata montada. Se veía apetitoso. ¡Qué belleza! Se admiró Carmen. ¿De verdad la horneaste tú? Por supuesto, Beatriz sonrió. Encontré la receta en internet, aunque fue trabajoso. Pero para ti no es problema. Sabes, tan raramente te alegro. Decidí esta vez esforzarme de verdad. En sus palabras sonó una nota extraña, pero Carmen no le prestó atención. Vamos a ponerla en el refrigerador por ahora, propuso Carmen, guardando la tarta en el frío. Tocaron la puerta. Llegaron dos invitados más, la vecina del quinto piso, la anciana Dolores, y la amiga de Carmen del trabajo, Lucía. El apartamento se llenó de voces, risas, felicitaciones. Carmen se sentía feliz. Todos se sentaron a la mesa. Bueno, empecemos, dijo Rafael. Feliz cumpleaños, amor. Carmen sonrió, agradeció. Los invitados levantaron las copas de champán, pronunciaron palabras cálidas. Isabel se sentó junto a mamá, orgullosa y feliz. La niña servía diligentemente jugo a los invitados, traía servilletas, sintiéndose una verdadera anfitriona. La celebración continuó. Los invitados comían ensaladas, plato principal, compartían noticias. Dolores contaba sobre sus nietos, Lucía se quejaba de su jefe, Beatriz mantenía la conversación, pero de vez en cuando Isabel notaba cómo la tía lanzaba rápidas miradas a mamá, evaluadoras, tensas. En algún momento, Beatriz sacó el teléfono y revisó algo en la pantalla, luego rápidamente lo guardó de vuelta en su bolso, como asegurándose de algo importante. Pasaron 2 horas desde el inicio de la celebración. Queda poca agua, se acabó toda el agua mineral, notó Rafael. Iré a la tienda, está cerca, 5 minutos ida y vuelta. Ve, querido, asintió Carmen. Nosotros aquí mientras tanto serviremos el té. Rafael se puso la chaqueta y salió por la puerta. Pasemos ya a la tarta, propuso Beatriz, levantándose de la mesa. Carmen ya está esperando su regalo. Llegó el turno de la tarta. Beatriz tomó el cuchillo. Permíteme, le dijo a Carmen, yo organizaré todo. Hoy eres la cumpleañera, descansa. Carmen no se opuso. Beatriz fue por la tarta a la cocina, la sacó del refrigerador y comenzó a cortarla en porciones. Isabel se levantó para ayudar a retirar los platos vacíos y se acercó a la tía. Beatriz cortaba trozos ordenados, colocándolos en pequeños platos de postre. Se movía rápidamente, con confianza, como si controlara el proceso. Isabel estaba cerca, recogiendo de la mesa y trayendo a la cocina la vajilla usada, y con el rabillo del ojo observaba las acciones de la tía. Beatriz tomó un plato con un trozo de tarta y lo puso un poco aparte, en el borde de la mesa, separado de los demás. Esto es para Carmen, dijo en voz baja, como comentando sus acciones para sí misma. El mejor pedazo. Isabel levantó los ojos y vio cómo la tía rápidamente miró alrededor. Todos los invitados estaban ocupados conversando. Beatriz se inclinó sobre el plato, sacó de su bolsillo algo pequeño, Isabel no distinguió qué exactamente, quizás un frasquito o un sobre de papel, e hizo un movimiento corto, casi imperceptible con la mano sobre la crema. Como si agregara algo. O espolvoreara. O goteara. Los dedos de la tía temblaron, y rápidamente pasó un tenedor por la crema, alisándola. El movimiento fue rápido, de un segundo. Beatriz inmediatamente se enderezó, guardó la mano de vuelta en el bolsillo y continuó colocando los trozos restantes de tarta en otros platos, como si nada.
Isabel se congeló. Le pareció extraño lo que había visto, pero no estaba segura. Quizás la tía simplemente arregló la fresa. ¿O sacudió algo del plato? La niña estaba parada con platos vacíos en las manos y miraba el trozo de tarta de mamá. Algo dentro le decía que había sucedido algo incorrecto. Isabel, ¿por qué te quedaste inmóvil? La llamó Beatriz, y la niña se sobresaltó. Lleva los platos con tarta a los invitados. Sí, tía. Isabel asintió, tomó 2 platos y se fue. Pero recordó ese momento. Recordó el movimiento de la mano, recordó cómo la tía miró alrededor, asegurándose de que nadie veía. Algo dentro de la niña se inquietó. Beatriz repartió la tarta a todos los invitados. Ese mismo plato lo puso frente a Carmen con especial cuidado, incluso lo acercó más. Para ti el mejor trozo, dijo con una amplia sonrisa. Del centro, el más esponjoso y dulce. Come, hermanita, que te haga bien. Carmen tomó el tenedor y probó la tarta. El bizcocho se derretía en la boca, la crema era tierna, dulce. Sonrió. Muy sabroso. Eres una campeona. No pensé que hornearas tan bien. Beatriz resplandecía. En sus ojos brilló algo parecido a satisfacción. Los invitados comían tarta, conversaban, compartían noticias. Isabel se sentó junto a mamá y comía su porción en pequeños trozos, pero sus pensamientos estaban ocupados con lo que había visto. La niña miraba furtivamente a la tía Beatriz, que también comía tarta y se veía completamente tranquila, incluso contenta. Pasaron unos 10 minutos. Carmen terminó la tarta, apartó el plato y de repente sintió un ligero mareo. Al principio no le prestó atención, pensó que simplemente estaba cansada, demasiadas emociones durante la noche. Pero después de unos minutos el mareo se intensificó. En las sienes comenzó a latir, ante los ojos flotaron manchas turbias. En la boca apareció un sabor extraño, metálico, amargo, desagradable. Disculpen, dijo en voz baja, dirigiéndose a los invitados. Necesito acostarme. Me siento mal. Lucía miró con preocupación a su amiga. Carmen, ¿qué pasó? Estás muy pálida. No sé. Me marea la cabeza, debilidad. Carmen intentó levantarse, pero las piernas se doblaron. Isabel y Lucía la sostuvieron por los brazos. Déjenme ayudar a llevarla al sofá, dijo rápidamente Isabel, tratando de hablar con calma, aunque por dentro todo se contrajo de miedo. Entre las dos ayudaron cuidadosamente a Carmen a llegar al sofá en la habitación contigua. Carmen se dejó caer sobre los cojines suaves, cerró los ojos. La respiración se volvió frecuente, superficial. El rostro palideció aún más, en la frente aparecieron gotitas de sudor. Las manos temblaban. ¿Quizás llamar a un médico? Preguntó preocupada Dolores, asomándose a la habitación. Se ve muy mal. Espera, quizás simplemente se emocionó demasiado. Beatriz se acercó rápidamente a Carmen, le puso la mano en la frente. Carmenita, acuéstate, ahora todo pasará. No hay que entrar en pánico. Simplemente fue un día intenso, emociones, cansancio. Esto es normal. Bebe un poco de agua, descansa. No vale la pena llamar a la ambulancia por una tontería. Pero Carmen no respondía. Yacía con los ojos cerrados y la debilidad la invadía cada vez más fuerte. Las manos se entumecieron, en el pecho apareció pesadez, respirar se volvía más difícil. Los labios se pusieron pálidos, casi azulados. Isabel estaba parada en la puerta y miraba a mamá. El corazón de la niña latía furiosamente. Recordó el movimiento de la tía sobre el plato. Recordó el plato de mamá que estaba separado. Recordó cómo la tía miró alrededor antes de hacer algo. Y de repente todo se compuso en una imagen, clara y terrible. La tía hizo algo con la tarta. Agregó algo al plato de mamá. Y ahora mamá se sentía mal. Muy mal. Isabel se dio vuelta y salió silenciosamente de la habitación. Los invitados se quedaron con mamá, discutiendo qué hacer. La niña pasó rápidamente a la cocina. Sus manos temblaban, pero los pensamientos eran extremadamente claros.
Recordó el programa sobre investigadores que vio la semana pasada. Allí decían, si sospechas envenenamiento, conserva las pruebas. La vajilla. Los restos de comida. Todo lo que pueda ayudar a probar el crimen. En la mesa de la cocina todavía había platos con restos de tarta. Isabel rápidamente encontró el de mamá, lo reconoció por el dibujo en el borde, por la crema restante. Tomó el plato, lo levantó a la luz y miró atentamente. La crema en el centro se veía extraña. Como si la hubieran revuelto y luego alisado con un tenedor. En el fondo del plato se veían pequeños gránulos de color blanco, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Isabel miró los otros platos, allí no había tales gránulos. La niña entendió, si ahora lavaba este plato, como ordenó la tía, no quedarían pruebas. Nadie creería a una niña de 10 años. Dirían que inventó todo, que se asustó e imaginó tonterías. Isabel rápidamente encontró una bolsa de plástico limpia en el cajón de la mesa, cuidadosamente puso en ella el plato de mamá junto con el tenedor, ató la bolsa con un nudo firme y la llevó a su habitación. La escondió bajo el colchón de su cama, allí donde los adultos definitivamente no mirarían. Luego regresó a la cocina e hizo como si lavara el resto de la vajilla. Después de unos minutos escuchó cómo se abrió la puerta de entrada. Regresó papá. Disculpen que me retrasé tanto, la voz de Rafael sonaba culpable. En la tienda había una cola enorme, y luego me encontré con Carlos del edificio vecino, me pidió ayuda para llevar bolsas al coche. ¿Dónde está la cumpleañera? Rafael, ven aquí. La voz de Lucía sonaba preocupada. Algo no está bien con Carmen. Isabel escuchó los rápidos pasos del padre. Salió de la cocina. Papá estaba parado junto al sofá, mirando a mamá con horror. ¿Qué le pasa? Carmen. Rafael se arrodilló junto a su esposa, tomó su mano. Carmen abrió los ojos. Rafael. Susurró apenas audible. Me siento mal. Muy mal. Papá. Isabel se acercó al padre y tiró de su manga. Su voz era firme, a pesar del miedo. Necesitamos llamar urgentemente a la ambulancia. Ahora mismo. Rafael miró a su hija, vio la seriedad en sus ojos, vio el miedo, pero también determinación. Tienes razón. Ahora llamaré. Tomó el teléfono, pero Isabel lo detuvo. Papá, yo misma llamaré. Yo. Tengo que decirles algo. Isabel sacó su teléfono móvil infantil de botones, viejo, que los padres le dieron para comunicarse. Los dedos temblaban cuando marcaba el número. 112. Isabel estaba parada en el pasillo, presionando contra su oído su teléfono infantil. El corazón latía, la voz temblaba. Pero había que hablar claramente. Había que explicar todo correctamente. Servicio 112, le escucho, sonó una voz femenina tranquila en el auricular. Hola, Isabel estaba nerviosa. Mi mamá se siente muy mal. Necesita ambulancia. Y también necesitamos policía. Cálmate, niña, la operadora hablaba de manera uniforme, profesional. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel Santana. Tengo 10 años. Bien, Isabel. Dime tu dirección. Isabel dictó la dirección, la calle, el número de casa, el piso, el número de apartamento. Hablaba lentamente, claramente, como le enseñaron en la escuela en las clases de seguridad. Excelente. Ahora cuéntame, ¿qué le pasó a mamá? Tuvimos cumpleaños. Mamá comió tarta y de repente se sintió mal. Está acostada en el sofá, le cuesta respirar, el rostro está pálido. Se siente muy mal, la voz de Isabel temblaba, pero trataba de mantenerse. Y además, vi cómo mi tía le echó algo al plato de mamá. Lo vi con mis propios ojos. La tía se inclinó sobre el plato y agregó algo a la tarta. Solo al plato de mamá. A ningún otro. Al otro lado de la línea surgió una pausa. Muy corta, pero Isabel la sintió. Isabel, ¿estás segura de lo que dices? Sí. Vi todo. La tía estaba junto a la mesa, cortando la tarta. Puso el plato de mamá aparte. Luego miró alrededor,
verificó que nadie mirara y rápidamente agregó algo a la crema. Yo estaba cerca. Lo vi. Bien, Isabel. Te creo. Ahora saldrá a tu dirección una ambulancia y un patrulla de policía. Esto es muy importante, eres una campeona por haber llamado. ¿Tu mamá está consciente ahora? Sí, pero se siente muy mal. Casi no habla. Escúchame atentamente. Ahora te daré instrucciones. Abre una ventana o una ventanilla para que entre aire fresco a la habitación. Asegúrate de que no le den nada de beber ni comer a mamá hasta que lleguen los médicos. Esto es muy importante. No darle nada. Y además, si les quedó ese plato del que comió mamá, o restos de tarta, no laven la vajilla. No tiren nada. Son pruebas importantes. ¿Entendiste, Isabel? Entendí, la niña asintió, aunque la operadora no la veía. El plato ya lo escondí. Está a salvo. Con el tenedor. Até todo en una bolsa. Muy bien. Hiciste todo correctamente. La brigada de ambulancia estará en tu casa en 7 u 8 minutos. La policía llegará aproximadamente al mismo tiempo. Recíbelos, abre la puerta. No tengas miedo. Todo estará bien. Gracias, susurró Isabel y cortó la llamada. Regresó a la habitación. Papá estaba sentado junto a mamá, sostenía su mano. Carmen yacía inmóvil, la respiración era superficial, jadeante. Lucía y Dolores estaban cerca, desconcertadas. Beatriz estaba sentada en el sillón y observaba atentamente lo que sucedía. Su rostro estaba tranquilo, pero Isabel notó cómo temblaban los dedos de la tía. Isabel, ¿qué hiciste? Beatriz se levantó y se acercó a la niña. ¿Por qué llamaste a la policía? Es una fiesta familiar. Carmen simplemente se siente mal, se emocionó demasiado. Ahora se acostará y todo pasará. ¿Para qué armar tal revuelo? Mamá necesita ayuda, respondió firmemente Isabel, mirando a la tía directamente a los ojos. Se siente muy mal. Esto no es simple cansancio. Eres una niña, no entiendes. Beatriz intentó sonreír, pero la sonrisa salió tensa. Rafael, dile a tu hija que no había que llamar a la policía. Es una tontería. ¿Qué policía? Tenemos una fiesta familiar. Rafael miró a la cuñada, luego a su hija. Isabel estaba parada derecha, no apartaba la mirada. En sus ojos se leía tal certeza que no podía no creerle. Isabel hizo lo correcto, dijo con voz apagada. Mira a Carmen. No se siente simplemente mal. Esto es algo serio. Beatriz apretó los labios, se dio vuelta y regresó al sillón. Isabel vio cómo la tía sacaba el teléfono y escribía algo rápidamente. Luego guardaba el teléfono de vuelta en el bolsillo. Isabel llamó papá. Abre la ventanilla, por favor. Que entre aire. La niña asintió y abrió la ventana. El fresco viento de septiembre irrumpió en la habitación, haciendo ondear las cortinas. Carmen giró ligeramente la cabeza, pero los ojos permanecían cerrados. Lucía se acercó a Isabel y preguntó en voz baja. ¿De verdad viste que Beatriz le echó algo? Isabel asintió. Vi. Con mis propios ojos. Estaba junto a la mesa, cortando la tarta. Puso el plato de mamá aparte. Luego miró alrededor y rápidamente agregó algo a la crema. Lo alisó con un tenedor. Lo recordé. Lucía palideció. Miró a Beatriz, que estaba sentada con las piernas cruzadas y fingía que no escuchaba nada. Pasaron 7 minutos angustiosos. Cada segundo se prolongaba una eternidad. Carmen respiraba cada vez más pesadamente, los labios se pusieron azulados. Rafael no soltaba su mano, repetía. Aguanta, querida. Ahora vendrán los médicos. Aguanta. Finalmente tocaron la puerta. Isabel corrió a abrir. En el umbral había 2 personas, un hombre y una mujer con batas médicas, con bolsas y maletines. Detrás de ellos se veían 2 personas con uniformes de policía. Hola, ¿llamaron a la ambulancia? La doctora entró primero.
Tenía unos 40 años, con cabello oscuro corto. En la placa decía doctora Elena Torres, médico de ambulancia. ¿Dónde está la paciente? Aquí, pasen. Isabel condujo a la brigada a la habitación. La doctora se acercó rápidamente a Carmen, comenzó el examen. Sacó el tensiómetro, midió la presión, escuchó el corazón, verificó el pulso, alumbró con una linterna en los ojos. Presión baja, pulso acelerado, pupilas contraídas, decía a su compañero, el paramédico. Signos de intoxicación. ¿Cuánto tiempo pasó desde el empeoramiento del estado? Unos 20 minutos, quizás un poco más, respondió Rafael. Comió tarta, luego de repente se sintió mal. La doctora se volvió hacia Isabel. ¿Tú llamaste? Sí. ¿Le dijiste a la operadora que viste cómo alguien le echó algo a la comida? Sí. Mi tía Isabel señaló a Beatriz. Estaba cortando la tarta. Puso el plato de mamá aparte y agregó algo a la crema. Lo vi. La doctora miró atentamente a Beatriz, luego a Rafael. ¿Quedan restos de esa comida? ¿Plato? ¿Cubiertos? Sí, Isabel dio un paso adelante. Guardé el plato de mamá con el tenedor. Lo até en una bolsa. Lo escondí. La doctora Torres asintió con aprobación. Muy bien. Tráelo, por favor. Isabel corrió a su habitación, levantó el colchón y sacó la bolsa. Regresó y se la entregó a la doctora. Aquí está. Aquí está el plato de mamá y el tenedor. No toqué nada más. La doctora tomó cuidadosamente la bolsa, sin desatarla. En ese momento tocaron la puerta los policías. Rafael abrió la puerta, dejándolos pasar. Soy el sargento Morales. Llegamos por la llamada. ¿Qué ocurrió? Elena entregó a uno de los policías la bolsa con el plato. Parece envenenamiento. La niña informó. Esta es una prueba importante. Necesita registrarse la incautación y enviarse para análisis. El policía asintió. Era un hombre de mediana edad con rostro serio y atentos ojos marrones, con uniforme de patrulla. Sacó una libreta y un bolígrafo. Ahora registraremos todo según el protocolo. Niña, ¿cómo te llamas? Isabel Santana. Bien, Isabel. Cuéntame todo lo que viste. Detalladamente. Isabel respiró profundamente y comenzó a contar. Cómo la tía cortaba la tarta. Cómo puso el plato de mamá aparte. Cómo miró alrededor. Cómo sacó del bolsillo algo pequeño y rápidamente agregó a la crema. Cómo alisó con el tenedor. Isabel hablaba claramente, sin confundirse, sin agregar nada extra. Morales escribía. El segundo policía, un joven teniente, escuchaba atentamente y examinaba la habitación. ¿Dónde está ahora esa tarta? Preguntó Morales. En la cocina, respondió Lucía. No la tocamos después de eso. Bien. Ahora incautaremos todo lo que quedó. Platos, restos de tarta, cubiertos. Todo esto irá para análisis. Beatriz se levantó del sillón. Su rostro estaba pálido, pero se mantenía con confianza. Esto es absurdo. No entiendo qué está pasando. Carmen simplemente se siente mal, y ustedes están armando un espectáculo. La niña inventó algo, se asustó. Ciudadana, Morales se volvió hacia ella. ¿Cómo se llama? Beatriz Vargas. Soy la hermana de Carmen. ¿De dónde salió la tarta? La horneé yo misma. Especialmente para mi hermana. Para su cumpleaños. Fue un regalo. ¿Dónde la horneó? En mi casa. Anoche. ¿Quién más tuvo acceso a la tarta? Nadie. Solo yo. Mientras tanto, la doctora Torres y el paramédico comenzaron la preparación para transportar a Carmen. Le pusieron un gotero, le dieron una máscara de oxígeno, verificaron los indicadores otra vez. Se necesita hospitalización urgente, dijo la doctora Torres a Rafael. La llevamos a toxicología. Los síntomas indican envenenamiento. Los análisis mostrarán con qué exactamente. ¿Vendrá con nosotros? Sí, por supuesto, Rafael asintió. Estaba pálido, las manos temblaban. Isabel,
¿te quedarás aquí con Lucía? Papá, quiero ir contigo. Isabel se aferró a la mano del padre. La niña puede ir con un familiar, asintió la doctora, pero no la dejarán entrar a reanimación. Que esté con ustedes en el pasillo. Bien, Rafael tomó a su hija de la mano. Vamos. Cuidadosamente trasladaron a Carmen a una camilla y la llevaron a la salida. Rafael e Isabel iban detrás. Beatriz intentó pasar tras ellos, pero Morales la detuvo. Beatriz Vargas, necesita quedarse. Debemos registrar todos los detalles y tomar sus declaraciones. Quiero ir con mi hermana. Me temo que es imposible. Tenemos motivos para una verificación. Por ahora se queda aquí. Beatriz apretó los dientes. Isabel vio cómo la tía la miraba con una mirada llena de odio. La niña se dio vuelta y siguió a papá. Bajaron por las escaleras. La ambulancia estaba junto al edificio, parpadeando con luces azules. Cargaron a Carmen en la máquina. Rafael e Isabel se sentaron al lado. Las puertas se cerraron y la máquina arrancó, encendiendo la sirena. Isabel miraba por la ventana las casas y farolas que pasaban. Mamá yacía en la camilla, bajo el gotero, con una máscara en el rostro. La doctora estaba sentada al lado, vigilando los indicadores. Rafael sostenía la mano de su esposa y callaba. Niña, llamó la doctora. Torres, ¿cómo te llamas? Isabel. Isabel, actuaste muy correctamente. Salvaste la vida a mamá. Si no hubieras guardado el plato, si no hubieras llamado a tiempo para pedir ayuda, todo podría haber sido mucho peor. Eres una campeona. Isabel sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero se contuvo. ¿Mamá se recuperará? Haremos todo lo posible. Lo principal es que comenzamos el tratamiento a tiempo. Los análisis mostrarán qué exactamente había en la tarta y seleccionaremos el tratamiento correcto. La máquina volaba por la ciudad nocturna. Isabel sostenía fuertemente la mano de papá y rezaba en silencio para que mamá sobreviviera. En el hospital los recibieron los médicos de guardia. Carmen fue llevada inmediatamente a reanimación. Rafael e Isabel se quedaron en el pasillo. Paredes claras, olor a medicamentos, silencio, interrumpido solo por los pasos de las enfermeras. Papá, dijo Isabel en voz baja, tengo miedo. Rafael abrazó a su hija, la apretó contra sí. Yo también, hijita. Pero los médicos están haciendo todo lo que pueden. Y tú eres una verdadera heroína. Salvaste a mamá. Si no fuera por ti. Ni siquiera quiero pensar en eso. Isabel hundió el rostro en la chaqueta de papá y lloró en silencio. Por primera vez en esa terrible noche se permitió relajarse. El miedo acumulado dentro salió afuera. Se sentaron en el pasillo casi 2 horas. El tiempo pasaba angustiosamente lento. Finalmente salió de reanimación un médico, un hombre anciano con cabello canoso. ¿Son familiares de Carmen Santana? Sí, soy su esposo. Rafael se levantó de un salto. ¿Cómo está? El estado se estabilizó. Le lavamos el estómago, pusimos goteros. Tomamos análisis de sangre y orina, los enviamos para análisis urgente. Preliminarmente se puede hablar de que en el organismo hay presente una sustancia tóxica, pero el nombre exacto lo sabremos después del análisis. Su esposa ahora está bajo observación. Está consciente, pero débil. Podrán verla mañana por la mañana. ¿Estará bien? La voz de Rafael temblaba. El pronóstico es positivo. Lo principal es que la ayuda fue prestada a tiempo. Si se hubieran retrasado aunque sea 1 hora, las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Hicieron todo correctamente al conservar la vajilla y llamar para pedir ayuda. Rafael exhaló, cubrió el rostro con las manos. Gracias, susurró. El médico asintió y se fue. Rafael se dejó caer en la silla, abrazó a su hija. Lo lograremos, Isabela. Mamá se recuperará. Todo estará bien. Isabel asintió. Creía a papá. Creía que mamá se recuperaría. Y sabía que había hecho todo correctamente. La única decisión correcta. A la mañana siguiente, Rafael e Isabel regresaron al hospital.
Pasaron la noche en casa, casi sin cerrar los ojos. Isabel yacía en su cama y pensaba en mamá, en lo terrible que fue verla tan indefensa. Papá toda la noche caminó por el apartamento, bebió café en la cocina, llamó varias veces al hospital, preguntando por el estado de Carmen. Por la mañana, los médicos les permitieron una visita corta. Carmen yacía en la sala de cuidados intensivos, pálida, con un gotero en la mano. Cuando vio a su esposo e hija, en el rostro apareció una débil sonrisa. «Hola, mi familia», susurró con voz ronca. Carmen, querida, Rafael se acercó a la cama, cuidadosamente tomó la mano de su esposa. «¿Cómo te sientes?» «Débil. Pero los médicos dicen que todo estará bien. Lo principal es que estoy viva». Isabel estaba parada junto a la cama, sin atreverse a acercarse más. Mamá giró la cabeza y miró a su hija. «Isabel, ven aquí», la llamó en voz baja. La niña se acercó, y mamá le extendió su mano libre. Isabel la tomó, y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Perdón, mamita», sollozó. «Perdón por no haber dicho antes. Vi que la tía hacía algo, pero no estaba segura». «Tranquila, querida», Carmen acarició la mano de su hija. «No tienes ninguna culpa. Salvaste mi vida. Los médicos dijeron que si no hubieras guardado el plato y no hubieras llamado a tiempo para pedir ayuda, yo no habría sobrevivido. Eres mi salvadora». Isabel hundió el rostro en la mano de mamá y lloró en silencio. Después de unos minutos entró a la sala una enfermera. «Disculpen, pero la paciente necesita reposo. Podrán regresar por la noche». Rafael asintió. Se despidieron de Carmen y salieron de la sala. En el pasillo los esperaba un hombre de mediana edad con ropa civil, jeans y chaqueta. Tenía un rostro severo con rasgos volitivos y atentos ojos marrones. «¿Rafael Santana?». Se dirigió a él. «Sí, soy yo. Me llamo Javier Ruiz, inspector». El hombre sacó una identificación y la mostró. Rafael miró sorprendido, pero el hombre continuó con calma. «Estoy llevando la verificación del material relacionado con su esposa. ¿Puedo hacerles unas preguntas?». «Por supuesto», asintió Rafael. «Hay una sala especial para conversaciones». «Pasen». Pasaron por el pasillo a un pequeño despacho con ventana y mesa. Javier Ruiz se sentó frente a Rafael e Isabel, sacó una libreta. «Entonces, anoche en su apartamento ocurrió un incidente. Su esposa Carmen Santana se sintió mal después de consumir tarta que trajo su hermana Beatriz Vargas. Su hija Isabel informó al servicio de emergencias que vio cómo Beatriz agregó algo al plato de la madre». «¿Es así?». «Sí», confirmó Rafael. «Todo es exactamente así. Cuénteme en orden cómo transcurrió la noche. ¿Quién estaba en la fiesta? ¿A qué hora comenzó todo? ¿Qué ocurrió?». Rafael comenzó a contar. Habló de cómo se prepararon para el cumpleaños, cómo pusieron la mesa, cómo llegó Beatriz con la tarta. Mencionó que él mismo se fue a la tienda por agua y regresó ya después de que Carmen se sintió mal. «Es decir, en el momento en que cortaban la tarta, ¿usted no estaba en casa?», aclaró el inspector. «Sí. Estaba en la tienda. Me retrasé allí unos 40 minutos. ¿Quién más estaba en el apartamento en ese momento?». «Carmen, Isabel, Beatriz, la vecina Dolores y la amiga de mi esposa Lucía». «Entiendo». «Isabel», el inspector se volvió hacia la niña. «Cuéntame otra vez lo que viste». «Detalladamente». Isabel respiró profundamente y comenzó a contar. Isabel hablaba claramente, sin confundirse, exactamente igual que contó ayer a los policías. Javier Ruiz escuchaba atentamente y escribía. «¿Viste qué exactamente sacó del bolsillo? ¿Un frasquito? ¿Un sobre? No sé exactamente. Algo pequeño. Quizás un frasquito. Quizás un paquete de papel». Todo pasó muy rápido. «Bien. Y después de que mamá comió la tarta, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se sintió mal?». «Unos 10 minutos. Quizás 15. ¿Y decidiste inmediatamente guardar el plato?». «No inmediatamente. Primero me asusté cuando vi que mamá se sentía mal. Luego recordé que vi cómo la tía hacía algo. Y pensé, si esto es realmente envenenamiento, se necesitan pruebas».
Vi un programa sobre investigadores, allí decían que hay que conservar las pruebas. Así que escondí el plato. Javier Ruiz asintió con aprobación. Eres una niña muy inteligente. Actuaste absolutamente correcto. Gracias a ti podremos realizar el análisis y establecer qué exactamente había en la tarta. ¿Ya están los resultados del análisis?, preguntó Rafael. Parcialmente. El experto químico realizó un análisis preliminar del contenido del plato. Se encontraron rastros de una sustancia no característica de productos normales. El nombre exacto y la dosificación se conocerán en 2 o 3 días, cuando concluya el análisis completo. Pero ya ahora se puede hablar de que a la tarta se le agregó una sustancia ajena. Rafael palideció. Es decir, ¿realmente fue envenenamiento? Sí. Su esposa fue envenenada. Y si no fuera por las acciones de Isabel, todo podría haber terminado trágicamente. Rafael abrazó a su hija por los hombros. ¿Qué pasará ahora con Beatriz?, preguntó. La interrogamos anoche. Niega su participación, afirma que no agregó nada a la tarta, que la niña inventó todo. También incautamos su teléfono para verificación. La pericia digital aún no está completa, pero los datos preliminares muestran que en su navegador hay consultas de búsqueda sospechosas. ¿Cuáles? Consultas sobre sustancias que pueden causar envenenamiento, sobre síntomas de intoxicación, sobre cuánto tiempo tardan en eliminarse del organismo. Todo esto estaba en su historial de búsqueda durante las últimas 2 semanas. ¿Significa que planeó esto con anticipación? Parece que sí. También estamos verificando sus operaciones financieras. Hay información de que compró ciertas sustancias en una farmacia veterinaria hace 3 días. En la cámara de videovigilancia está registrada su compra de un veneno para ratas. Dios mío, susurró Rafael. Quería matar a Carmen. A su propia hermana. Estamos averiguando el motivo. Cuénteme sobre las relaciones entre su esposa y su hermana. ¿Había conflictos? Rafael reflexionó. ¿Conflictos? Sí, lo sabía. Beatriz siempre envidiaba a Carmen. Envidiaba que ella tuviera familia, hogar, estabilidad. Beatriz misma vive sola, constantemente se mete en deudas. Se hizo varias cirugías plásticas, aumento de pecho, luego corrección de figura con liposucción, visita regularmente a la cosmetóloga. Esto cuesta mucho dinero, y Carmen a veces se preguntaba de dónde saca Beatriz el dinero con su salario. Varias veces pidió prestado, ya fuera para un teléfono nuevo, ya fuera para otro procedimiento cosmético. Dábamos lo que podíamos, pero en los últimos 6 meses dejó de devolver el dinero y comenzó a evitar conversaciones sobre este tema. Carmen no presionaba, pero esto creaba tensión. ¿Algo más? Sí. Herencia. Hace 3 años murieron los padres de Carmen y Beatriz. Dejaron una pequeña casa de campo. Según el testamento, la casa pasó a Isabel, la única nieta. Beatriz estaba en contra. Quería vender la propiedad y dividir el dinero. Carmen insistió en lo suyo, la casa de campo se quedaría en la familia. Desde entonces, Beatriz guardó rencor. Varias veces insinuó que Carmen la robó, que la casa debía dividirse en partes iguales. Pero legalmente todo estaba limpio, el testamento estaba redactado correctamente. Javier Ruiz escribía. Entonces, había motivos. Envidia, deudas, rencor por la herencia. Este es un cuadro clásico. ¿Resulta que decidió vengarse? Rafael no podía creer lo que decía. ¿Quería matar a su propia hermana por dinero y envidia? Lo averiguaremos. Por ahora va la verificación. Pero el cuadro se compone exactamente así. Rafael callaba, reflexionando sobre la información. Isabel estaba sentada al lado, sosteniendo fuertemente la mano del padre. ¿Qué pasará después?, preguntó finalmente. Después de concluir todos los análisis e interrogatorios, si se prueba la culpa de Beatriz, la arrestarán y pasarán el caso a juicio. Pero para esto se necesitan todas las pruebas, resultados del análisis químico, testimonios de testigos, datos de su teléfono, grabaciones de las cámaras de la farmacia veterinaria.
Todo esto llevará tiempo. ¿Cuánto? 2 o 3 semanas. Quizás un mes. ¿Y ella dónde está ahora? Por ahora está en casa, bajo compromiso de no salida. No podemos arrestarla hasta concluir la verificación. Pero está bajo control. Si intenta huir, la detendremos. Rafael asintió. Se sentía vacío. Todo esto parecía una pesadilla. Hay otro momento, agregó Javier Ruiz. Beatriz intentó contactar con ustedes. Llamó anoche tarde y esta mañana. No contesten. No hablen con ella. Puede intentar influir en ustedes, convencerlos de no dar testimonio. Esta es una táctica clásica. No cedan. No pensaba hacerlo, respondió firmemente Rafael. Intentó matar a mi esposa. La madre de mi hija. Nunca se lo perdonaré. El inspector asintió. Entiendo. Si de todos modos se contacta con ustedes, avísenme inmediatamente. Aquí está mi tarjeta con el número de teléfono. Llamen en cualquier momento. Extendió la tarjeta. Rafael la tomó y la guardó en el bolsillo. Gracias, dijo, por todo. No me agradezcan. Este es mi trabajo. Y agradecer hay que agradecer a su hija. Ella salvó a mamá. Javier Ruiz miró a Isabel con respeto. Isabel, eres una campeona. No todos los adultos podrían actuar como tú. Conservaste pruebas, llamaste para pedir ayuda, contaste claramente todo lo que viste. Gracias a ti podremos castigar a la culpable y proteger a tu mamá. Isabel bajó los ojos con timidez. Simplemente hice lo que había que hacer. Y esto es lo más importante, asintió el inspector. Se despidieron y salieron del despacho. Rafael e Isabel regresaron a casa. El apartamento los recibió con silencio. Papá, dijo en voz baja la niña, ¿crees que mamá mejorará? Sí, cariño. Los médicos dijeron que está mejorando. En 1 o 2 semanas le darán el alta y estaremos todos juntos otra vez. ¿Y a la tía Beatriz? ¿La meterán en prisión? Creo que sí. Si prueban su culpa, y hay pruebas, la condenarán. Tengo miedo, papá. Rafael abrazó a su hija. Lo sé, Isabela. Yo también tengo miedo. Pero lo lograremos. Juntos. Lo principal es que mamá está viva. Todo lo demás no importa. Isabela sintió y se apretó contra el padre. Esa misma noche, Lucía llamó a Rafael. Rafael, ¿cómo está Carmen? Preguntó preocupada. Mejor. Los médicos dicen que pasó la crisis. Gracias por llamar. Escucha, quería decirte algo. Anoche, después de que se fueron, hablé con la policía. Tomaron declaraciones a todos los que estábamos en la fiesta. Les conté que vi cómo Beatriz estaba nerviosa toda la noche. Constantemente miraba el reloj, revisaba el teléfono. Y cuando Carmen se sintió mal, ella fue la primera en decir que no había que llamar al médico. ¿Recuerdas? Recuerdo. Esto es sospechoso, ¿verdad? Una persona normal en tal situación primero llama a la ambulancia. Pero ella disuadía. Creo que tenía miedo de que los médicos descubrieran algo. Por supuesto que tenía miedo. Sabía que había envenenado a Carmen. Lucía calló. Sabes, Rafael, siempre sentí que algo no estaba bien con Beatriz. Siempre fue demasiado teatral. Demasiado cariñosa, demasiado sonriente. Pero detrás de esto se escondía falsedad. Varias veces le dije a Carmen que tuviera cuidado con su hermana, pero Carmen no creía. Decía que es familia, que una hermana nunca le haría daño. Se equivocó, dijo con voz apagada Rafael. Desafortunadamente, sí. Se despidieron. Rafael colgó el teléfono y miró por la ventana. La tarde de septiembre caía sobre la ciudad. En algún lugar, en el otro extremo de la ciudad, Beatriz estaba sentada en casa y posiblemente entendía que su vida se derrumbaba. Pero Rafael no sentía lástima por ella. Intentó matar a Carmen. Destruyó su familia. Y por eso pagaría. Las siguientes 2 semanas se prolongaron angustiosamente.
Carmen permanecía en el hospital bajo observación médica. Su estado mejoraba gradualmente, pero la recuperación iba lenta. Rafael e Isabel la visitaban cada día, traían libros, contaban cómo transcurría el día. Isabel regresó a la escuela, pero estudiar era difícil. Los pensamientos constantemente regresaban a mamá, a esa terrible noche. Los compañeros se enteraron de lo sucedido, las noticias en una ciudad pequeña se difunden rápido, y algunos miraban a Isabel con curiosidad, otros con compasión. La maestra se acercaba a ella después de las clases y preguntaba cómo estaba, si necesitaba ayuda. Isabel agradecía y se iba a casa, donde la esperaba papá con la cena y preguntas sobre la escuela. Al 10º día después del envenenamiento, el inspector Javier Ruiz llamó a Rafael. Buenas noches, Rafael, sonó en el teléfono la voz masculina tranquila. Le llama el inspector Ruiz. Tengo algunas preguntas sobre el caso de su esposa. ¿Le conviene hablar ahora? Sí, por supuesto, Rafael pasó a la cocina para que Isabel no escuchara la conversación. Le escucho. El análisis está completo. En los restos de crema se encontró una sustancia llamada Brodifacum. Es un anticoagulante que se usa en medios para combatir roedores. La dosis era suficiente para causar desenlace fatal en una persona adulta. Si la ayuda no hubiera sido prestada a tiempo, su esposa no habría sobrevivido. Rafael sintió como el frío se extendía por su espalda. Es decir, ella realmente quería matar a Carmen. Sí. Fue tentativa de homicidio. También verificamos los trozos restantes de tarta que quedaron en la cocina. En ellos no se encontró esta sustancia. Solo estaba envenenado el plato de su esposa. ¿De dónde sacó ese veneno?, preguntó Rafael, apretando el teléfono. Verificamos las operaciones financieras de Beatriz Vargas y las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. 3 días antes del cumpleaños de Carmen, visitó una farmacia veterinaria en la calle de Colón y adquirió un veneno para ratas. La compra está registrada en cámara, el vendedor la identificó por fotografía. Durante el registro de su apartamento encontramos la caja de ese producto en el bote de basura. Entonces, todas las pruebas están, exhaló Rafael. Sí. También la pericia digital de su teléfono mostró lo siguiente: 2 semanas antes del incidente, Beatriz hacía búsquedas sobre sustancias que causan envenenamiento, sobre síntomas de intoxicación, sobre tiempo de acción y eliminación del organismo. Búsquedas tipo cómo causar envenenamiento imperceptiblemente, síntomas de envenenamiento con anticoagulantes, cuánto tiempo se necesita para desenlace fatal. Todo esto está registrado en el historial de su navegador. Lo planeó, dijo Rafael. Con sangre fría planeó el asesinato de su propia hermana. Exactamente, confirmó el inspector. Ahora necesito su ayuda. Debo establecer el motivo del crimen. Cuénteme sobre las relaciones entre su esposa y su hermana. ¿Había conflictos? ¿Por qué pudo surgir tal odio? Rafael reflexionó, reuniendo sus pensamientos. Había conflictos. Beatriz siempre envidiaba a Carmen. Era notable. Envidiaba que Carmen tuviera familia, hogar, estabilidad. Beatriz misma vive sola, constantemente se mete en deudas. Se hizo varias cirugías plásticas, aumento de pecho, liposucción, visita regularmente a la cosmetóloga. Gasta enormes cantidades de dinero, aunque no gana tanto. Trabaja como administradora en un salón de belleza. ¿Pedía dinero prestado a ustedes?, aclaró el inspector. Sí, varias veces. Ya fuera para un teléfono nuevo, ya fuera para otro procedimiento. Dábamos lo que podíamos. Pero en los últimos 6 meses dejó de devolver el dinero y comenzó a evitar conversaciones sobre este tema. Carmen no presionaba, pero la tensión crecía. Entiendo. ¿Había otras razones para el conflicto? Sí. Herencia. Hace 3 años murieron los padres de Carmen y Beatriz. Dejaron una pequeña casa de campo. Según el testamento, la casa pasó a nuestra hija Isabel, la única nieta. Beatriz estaba categóricamente en contra. Exigía vender la casa y dividir el dinero en partes iguales entre ella y Carmen.
Pero el testamento estaba redactado claramente, legalmente todo estaba correctamente formalizado. Carmen insistió en que la casa de campo se quedara en la familia, para que Isabel pudiera descansar allí cuando creciera. Desde entonces, Beatriz guardó rencor. Varias veces dijo que Carmen la robó, que ella tiene derecho a la mitad. Aunque legalmente todo era impecable. El inspector callaba, escribiendo la información. Entonces, había motivos, envidia, deudas, rencor por la herencia. Cuadro clásico, finalmente dijo. Dígame, Rafael, ¿hubo intentos de Beatriz de acercarse personalmente a usted? ¿Manifestaba algún interés especial hacia usted? Rafael se quedó sorprendido e inmóvil. ¿Acercarse a mí? ¿En qué sentido? En el directo. Coqueteo, señales de atención, intentos de pasar tiempo a solas. ¿Había tales situaciones? Rafael frunció el ceño, recordando. Hubo un par de veces. Hace 2 años nos encontramos casualmente en la calle, me invitó a tomar café. Acepté, pensé que simplemente conversaríamos como familiares. Nos sentamos en un café y empezó a hacer preguntas extrañas. Preguntaba si era feliz en el matrimonio, si me arrepentía de haberme casado tan temprano, si quería cambiar algo en mi vida. Respondí que era muy feliz con Carmen y no me arrepentía de nada. Me miró de manera extraña y no volvió a tocar el tema. Entonces no le di importancia, pensé que simplemente se interesaba. ¿Hubo otros casos similares? Sí. En Año Nuevo, fue el año pasado. Vino a nuestra casa un poco bebida. Cuando todos se felicitaban, se me acercó, me abrazó demasiado cerca, se apretó, me besó en los labios. Me aparté, dije que me sentía incómodo. Se ofendió, se fue a la cocina. Carmen no notó nada, estaba ocupada con los invitados. Pero a mí me resultó muy desagradable. Entonces pensé que simplemente se había pasado con el champán. Entiendo, la voz del inspector se volvió más dura. Entonces, hubo intentos. Este es un detalle importante. Es posible que Beatriz no solo quisiera matar a su hermana por envidia. Es posible que quisiera ocupar su lugar. Convertirse en su esposa, madre de Isabel, dueña de su casa. Este es uno de los motivos clásicos en tales casos. Rafael sintió como un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cree que quería matar a Carmen para luego estar conmigo? Este es uno de los motivos posibles. No tenía su propia familia, su propia felicidad. Veía que su hermana tenía todo lo que a ella le faltaba. Y decidió quitárselo. Más las deudas, la herencia, los rencores. Todo se compuso en un cuadro, y tomó la decisión de actuar. ¿Qué pasará ahora? Preguntó finalmente Rafael. Mañana le presentaré cargos por tentativa de homicidio. El tribunal elegirá medida de restricción. Considerando la gravedad del crimen, la presencia de pruebas y el riesgo de que pueda huir o influir en testigos, solicitaré prisión preventiva. Lo más probable es que la arresten hasta el juicio. ¿Cuánto le espera? De 8 a 15 años de privación de libertad. Considerando todas las circunstancias, planificación, uso de veneno, tentativa contra la vida de un familiar cercano, el plazo será cercano al límite superior. Insistiré en un castigo severo. Rafael exhaló. Destruyó su vida. Por envidia y estupidez. Desafortunadamente, esto sucede a menudo, dijo el inspector. La gente no sabe lidiar con sus emociones y comete crímenes. Otro momento importante, no se excluye que Beatriz intente contactar con ustedes. Llamará, escribirá, pedirá reunirse. Posiblemente intente convencerlos de no dar testimonio contra ella o cambiarlos. Esta es una táctica típica. No cedan. No entren en contacto con ella. Si se contacta con ustedes, avísenme inmediatamente. ¿Está bien? Entendí. Tienen mi número. Llamen en cualquier momento si algo sucede o surgen preguntas. Gracias, Inspector Ruiz. Por todo. No me agradezcan. Este es mi trabajo. Se despidieron.
Rafael colgó el teléfono y estuvo largo tiempo sentado en la cocina, mirando por la ventana. Pensaba en lo cerca que estuvieron de la tragedia. Que fácilmente Beatriz podría haber matado a Carmen, y nadie habría probado nada si no fuera por Isabel. Una niña de 10 años resultó más inteligente y valiente que los adultos. Isabel entró a la cocina. Papá, ¿quién llamó? El inspector. Dijo que el análisis confirmó el envenenamiento. La tía Beatriz compró veneno en una farmacia veterinaria, lo agregó a la tarta de mamá. Ahora la arrestarán. Isabel bajó los ojos. Entonces, no me equivoqué. Rafael abrazó a su hija. No te equivocaste. Salvaste a mamá. Isabel se apretó contra el padre y lloró en silencio. Rafael la acarició en la cabeza, conteniendo él mismo las lágrimas. Al día siguiente arrestaron a Beatriz. Javier Ruiz le presentó cargos, el tribunal eligió medida de restricción en forma de prisión preventiva. Beatriz fue llevada al centro de detención preventiva. Rafael se enteró de esto por las noticias. El canal de televisión local mostró un reportaje sobre el arresto de una mujer que intentó envenenar a su propia hermana. No mencionaban nombres, pero los vecinos de todos modos se enteraron de todo. Durante varios días, Rafael e Isabel captaron miradas curiosas cuando salían de casa. Pero gradualmente la agitación se calmó. Una semana después, Carmen recibió el alta del hospital. Carmen estaba pálida, delgada, pero sonreía. Abrazó a su hija, luego al esposo, y todos juntos se subieron a un taxi. En casa, Carmen se sentó en el sofá, cerró los ojos y respiró profundamente. «Qué bien se está en casa», susurró. Mamá Isabel se sentó al lado. «¿Cómo te sientes?» «Hay debilidad, pero estoy viva». «Gracias a ti, mi inteligente». Carmen abrazó a su hija y la apretó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti. Me salvaste». Isabel hundió el rostro en el hombro de mamá. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, alegría, cansancio. Por la noche, cuando Isabel se acostó, Rafael y Carmen estaban sentados en la cocina, bebiendo té. «Todavía no puedo creer que ella hiciera esto», dijo en voz baja Carmen, «mi propia hermana. Pensé que me amaba. Te envidiaba». Rafael tomó la mano de su esposa. El inspector dijo que tenía todos los motivos: envidia, deudas, rencor por la herencia. No pudo construir su vida y decidió quitarle la de otro. ¿El inspector te llamó?, se sorprendió Carmen. Sí. Preguntaba sobre motivos, sobre las relaciones entre ustedes. Le conté sobre la herencia, sobre las deudas. Y además. Rafael se detuvo. ¿Qué más? Preguntó si Beatriz intentó acercarse a mí. Recordé aquel caso en el café y en Año Nuevo. Dijo que posiblemente quería ocupar tu lugar. Convertirse en mi esposa, madre de Isabel. Carmen palideció. ¿Quería ser yo? Parece que sí. No tenía nada propio, y decidió quitarle lo ajeno. Esto es una enfermedad, Carmen. Estaba enferma de envidia. Carmen se secó las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más terrible? Horneó esa tarta, agregó veneno, me la trajo para mi cumpleaños. Sonreía, felicitaba, abrazaba. Y todo ese tiempo sabía que yo moriría. ¿Cómo se puede ser tan sangre fría? Rafael abrazó a su esposa. No pienses en eso. Lo principal es que estás viva. Isabel te salvó. Estamos juntos. Todo lo demás no importa. Carmen asintió y se apretó contra su esposo. Se sentaron así largo tiempo, en silencio, abrazándose, disfrutando del silencio y la paz. Un mes después comenzó el juicio. Beatriz no reconoció culpa, afirmaba que todo era un error, que no agregó nada a la tarta, que la niña inventó todo. Pero las pruebas eran irrefutables: el análisis del plato, las grabaciones de las cámaras de la farmacia veterinaria, las búsquedas en su teléfono, los testimonios de testigos, los testimonios de los médicos de ambulancia. A Isabel la citaron al juicio como testigo. Estaba nerviosa, pero papá la apoyaba. Isabel le contó al juez todo lo que vio, claramente, sin tropiezos.
El juez escuchaba atentamente, hacía preguntas aclaratorias. Beatriz estaba sentada en el banquillo de los acusados y miraba a su sobrina con odio. El tribunal declaró culpable a Beatriz. Sentencia: 10 años de privación de libertad en colonia de régimen general. Cuando anunciaron la sentencia, Beatriz no aguantó. Se levantó y gritó: «Todo es por tu culpa, Carmen. Siempre fuiste la favorita. A ti te daban todo. Y a mí, nada. Te odio». Los guardias la sacaron de la sala. Carmen estaba sentada inmóvil, pálida. Rafael abrazó a su esposa. Todo terminó. Obtuvo lo que merecía. Carmen asintió. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alivio. Pasaron 3 meses desde el juicio. La vida de la familia Santana gradualmente regresaba a su cauce habitual. Carmen se recuperó completamente del envenenamiento, regresó al trabajo. Los médicos dijeron que el organismo se recuperó. Rafael seguía trabajando en la fábrica, llegaba a casa cansado pero contento. Isabel estudiaba en la escuela, su rendimiento se volvió aún mejor, los maestros notaban que la niña se había vuelto más seria, más adulta. Pero la huella de aquella terrible noche quedó en el alma de cada uno de ellos. Carmen a veces se despertaba por las noches de pesadillas en las que veía a su hermana inclinada sobre su plato. Rafael se volvió más atento con su esposa, trataba de pasar más tiempo con la familia. Isabel dejó de confiar en la gente tan incondicionalmente como antes. Entendió que el mal puede esconderse bajo la máscara del cuidado y la sonrisa. Una de las noches de marzo, cuando detrás de la ventana ya se espesaba el crepúsculo, la familia se reunió para cenar. Carmen preparó el plato favorito de Isabel, gratín de papas con queso. Se sentaron a la mesa, conversaban sobre el día transcurrido. «Mamá, hoy en la escuela nos contaron sobre profesiones», dijo Isabel, sirviéndose una segunda porción. «Y decidí definitivamente que quiero ser». «¿Qué?», sonrió Carmen. «Inspectora. Como Javier Ruiz. Quiero ayudar a la gente, buscar la verdad, castigar a los criminales». Rafael y Carmen se miraron. Rafael asintió. «Es una profesión digna, Isabel. Y estoy seguro de que lo lograrás. Ya demostraste que sabes pensar lógicamente y actuar correctamente en situaciones difíciles. Solo ten en cuenta», agregó Carmen, «que es un trabajo muy duro. Te enfrentarás con la crueldad humana, con el dolor, con la injusticia. No es fácil». «Lo sé, mamá», respondió seriamente Isabel. «Pero si yo no me ocupo de esto, ¿quién? Alguien debe proteger a las personas buenas de las malas». Carmen sonrió entre lágrimas y abrazó a su hija. «Eres nuestra verdadera inteligente». Después de la cena, Isabel se fue a hacer tareas, y Rafael y Carmen se quedaron en la cocina. Rafael sirvió té, se sentaron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. «¿Sabes?», dijo en voz baja Carmen, «durante mucho tiempo no pude perdonarme no haberlo notado. No ver en qué se había convertido Beatriz. No entender que me odiaba». «No tienes culpa», Rafael tomó su mano. «No podía saber. Ella ocultaba sus sentimientos, fingía. Pero de todos modos. Es mi hermana. Crecimos juntas, compartimos infancia, alegrías, penas. ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo se puede intentar matar a un ser querido? La envidia es más fuerte que los lazos familiares», suspiró Rafael. No pudo lidiar con sus emociones. No pudo construir una vida y decidió destruir la ajena. Fue su elección, no la tuya. Carmen asintió. Se secó las lágrimas y respiró profundamente. «Estoy agradecida al destino por tener a Isabel. Si no fuera por ella, yo no estaría ahora». «Es toda igual a ti», sonrió Rafael. Fuerte, inteligente, decidida. Carmen se apretó contra su esposo. «Lo logramos. Juntos. Y seguiremos logrando. Pase lo que pase». Se sentaron así, abrazados, escuchando cómo detrás de la pared Isabel cantaba en voz baja una canción, haciendo tareas. La vida continuaba. Lo terrible quedó atrás. Una semana después, Carmen recibió una carta. Llegó del centro de detención preventiva.
Remitente, Beatriz Vargas. Carmen miró largo tiempo el sobre, sin atreverse a abrirlo. Luego llamó a Rafael. ¿Qué debo hacer?, preguntó. ¿Leerla o tirarla? Es tu decisión, respondió calmadamente el esposo. Pero recuerda, lo que esté escrito allí no cambiará lo que hizo. Carmen asintió, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una hoja de papel, escrita con la caligrafía familiar de Beatriz. Carmen, sé que me odias. Y tienes derecho a eso. Intenté matarte. Es un hecho, y no lo negaré. Pero quiero que sepas la verdad. Te envidié toda la vida. Desde la infancia. Siempre fuiste la favorita de los padres, todo te salía bien, eras más bonita, más inteligente, más feliz. Y yo siempre estuve en tu sombra. Segunda. De repuesto. No amada. Cuando los padres dejaron la casa de campo a Isabel, entendí que incluso después de la muerte te eligieron a ti. No a mí. Fue la gota que derramó el vaso. Te odié tan fuertemente que no podía pensar en nada más. No pido perdón. Simplemente quiero que entiendas por qué lo hice. No porque tú fueras mala, sino porque yo no podía soportar más mi vida. Quería estar en tu lugar. Quería tener a tu esposo, tu hija, tu casa. Quería ser tú. Ahora estaré aquí 10 años. Y probablemente me lo merecí. Vive feliz, Carmen. Ganaste, Beatriz. Carmen terminó de leer la carta y lentamente la dejó sobre la mesa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué escribió?, preguntó Rafael. Explicó por qué lo hizo. Envidia. Toda la vida me envidió. ¿Y qué sientes? Carmen reflexionó. Lástima. No perdón, pero lástima. Destruyó su vida con sus propias manos. Por estupidez, por no saber alegrarse de lo que se tiene. Esto es una tragedia. Rafael abrazó a su esposa. Pero no es tu tragedia. No respondes por su elección. Lo sé. Simplemente es triste. Podríamos haber sido cercanas, apoyarnos mutuamente. Pero ella eligió el odio. Carmen dobló la carta de vuelta en el sobre y la guardó en el cajón de la mesa. No pensaba responder. Llegó la primavera. La ciudad floreció con colores brillantes, en los árboles se desplegaron hojas, en el aire olía a frescura y esperanza. La familia Santana planeaba un viaje a la casa de campo, esa misma que dejaron a Isabel los padres de Carmen. Hacía mucho que no estaban allí, e Isabel tenía muchas ganas de pasar el fin de semana en la naturaleza. El sábado por la mañana recogieron cosas, se subieron al coche y fueron al campo. El camino tomó aproximadamente 1 hora. La casa de campo los recibió con silencio y olor a hojas del año pasado. Rafael abrió la verja y entraron al terreno. Isabel inmediatamente corrió a explorar el territorio, mirar los viejos manzanos, los canteros. Carmen y Rafael estaban parados junto al porche, mirando a su hija. Creció tan rápido, dijo en voz baja Carmen. De una niña pequeña se convirtió en una persona seria. La vida la obligó, asintió Rafael. Lo que vivió la hizo más fuerte. Estoy orgullosa de ella. Cada día. Pasaron en la casa de campo todo el día. Limpiaron en la casa, pusieron en orden el terreno, asaron carne en la parrilla. Isabel ayudaba, reía, corría por el jardín. Estaba feliz, y esa felicidad se transmitía a los padres. Por la noche, cuando el sol se ponía en el horizonte, se sentaron en la terraza, bebían té con mermelada. Isabel miraba la puesta del sol y dijo en voz baja: «Saben, entendí una cosa. Lo más importante en la vida no es el dinero, ni las casas, ni las cosas. Lo más importante son las personas que están a tu lado. La familia. Aquellos que te aman y a quienes amas». Carmen y Rafael se miraron. Rafael sonrió. «Tienes razón, Isabela». «Absolutamente razón». Carmen abrazó a su hija. «Siempre estaremos juntos. Pase lo que pase. Somos una familia. Y esto es lo más importante». Se sentaron en la terraza, abrazados. La vida continuaba.
Lo terrible quedó atrás. Adelante estaba el futuro, luminoso, lleno de esperanza. E iban hacia ese futuro juntos.